Le pusimos como tema viviendo en contentamiento. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes en este momento pues se encuentran contentos por alguna razón, se encuentran contentos por algún motivo? Quiero decirles que nosotros, teniendo la palabra de Dios en nuestras vidas, teniendo la palabra más segura en nuestras vidas, teniendo la Biblia como un tesoro, debemos estar contentos. Y mire, en la palabra de Dios, ahí en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 19, en la parte B, pero vamos a leer todo el pasaje. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 19, en la última parte es lo que nos va a abrir el mensaje. Dice la palabra de Dios: si así lo hacen, estarán acumulando un tesoro en el cielo, que será una base firme para el futuro. Y luego dice: entonces podrán tener la verdadera vida. ¿Quiénes son los que tienen la verdadera vida? Aquellos que han vivido de acuerdo a la palabra de Dios, aquellos que han tenido contentamiento con lo que hoy tienen, con lo que hoy Dios nos ha dado. Tenemos contentamiento, ¿no es cierto? A veces nosotros pues creemos que no es para nosotros vivir tranquilos, vivir felices, vivir en paz, pero en realidad Dios nos ha dado herramientas para vivir en contentamiento. Y bueno, quisiera que pudiéramos también iniciar, de acuerdo con la palabra de Dios, con este pasaje de 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Del 6 al 8. Miren lo que dice la palabra. Es verdad que dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho, pero en el sentido de vivir contento, cada uno con lo que tiene. Cuando llegamos al mundo no traíamos nada, y cuando morimos no nos podemos llevar nada. Por eso, si tenemos alimento y ropa, podemos darnos por satisfechos. Amén. Padre, que esta palabra, Señor, que el día de hoy traes para tu iglesia, que sea una palabra que llene nuestros corazones. Que si en este momento, Señor, tenemos algún problema emocional, algún problema, Señor, que nos está quizás confundiendo, nos está preocupando, si hay algo, Señor, en nuestro ser que aún no nos deja estar tranquilos y tener contentamiento, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nos hables por medio de esta palabra. Tú quieres que vivamos felices, en paz, tranquilos, y que todo lo que suceda en este mundo, en esta tierra, tiene solución cuando tú pones tu mano. Gracias te damos, Dios de gloria, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí. Entonces, ¿qué dice la palabra aquí en 1 Timoteo 6:6? Es verdad que dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho. ¿Cuántos han ganado? De verdad, ¿cuántos han ganado por servir a Dios? Aquí habla de dedicarse a Dios, ¿no? Aquellos hombres, Pablo le hablaba a Timoteo, y Timoteo pues prácticamente era un hombre que servía a Dios, que se dedicaba a Dios. Ya Pablo había tenido un tiempo con él, lo había puesto en una congregación para que pudieran enseñar, y entonces le escribe a Timoteo y le dice: sí, es verdad que dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho. En alguna ocasión alguien me decía que el poder pastorear una iglesia era de mucha ganancia. Pero esa persona no se equivocaba,
Él lo decía en otro sentido, pero él no se equivocaba cuando decía que era importante y era ganar, era mucho el ganar cuando nosotros servíamos y nos dedicábamos a Dios. Y aquí Pablo lo dice de esta manera: dedicarse a Dios, pero en el sentido de que debemos vivir contentos cada uno con lo que tenemos. Es verdad que dedicarnos a Dios es una manera de ganar mucho, pero en el sentido de vivir contentos, en el sentido de vivir tranquilos, en el sentido de vivir en paz. Y no es cierto que ahora nosotros sabemos que si dormimos nos cuida Dios, y cuando despertamos sabemos que ahí está Él. Esa es una manera de vivir contentos. Cuando disfrutamos de la familia, cuando estamos en algún lado disfrutando, estamos dedicando nuestra vida, nuestro tiempo a Dios cuando lo hacemos de manera sana. De hecho, nosotros como cristianos pues somos los más felices y los más contentos, porque ahora ya conocemos que divertirnos no se requiere de otras cosas que el mundo ofrece, sino que hoy sí sabemos exactamente que contentarnos con lo que tenemos nos traerá mucha bendición, y no solamente a nosotros, sino también a nuestra familia. Y aquí yo quiero hacer una pregunta, yo quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez ustedes han querido afanarse o han querido procurar a como dé lugar ser felices teniendo mucho dinero? A como dé lugar, así como que yo quiero trabajar mucho, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro para ganar mucho dinero. Muchos creen que la felicidad y el contentamiento está en eso, en tener mucho dinero, cuando en realidad a veces la gente fracasa y la gente no entiende que cuando no viven en el temor de Dios, cuando no viven en la presencia de Dios, todo eso les va a causar preocupación tras preocupación. Cuando nosotros queremos realizar algo, queremos hacer algo para la obra de Dios, muchas veces nos sentimos contentos cuando se culmina, ¿no es cierto? Hermanos, vamos a tener nuestro día familiar, y de repente invitamos gente, y de repente esa gente empieza a querer saber de la palabra de Dios. Les pregunto, ¿no se sienten contentos con ese tipo de personas que están empezando a conocer de Dios, que quieren conocer de Dios? Cuando ustedes van y comparten la palabra con alguien más y se van a dormir en la noche, ¿no sienten contentamiento de haber compartido la palabra? Esta palabra que nos trae Pablo por medio de Timoteo en su epístola, de segunda carta, a Timoteo, nos habla precisamente de eso. ¿Cuántos de nosotros hemos querido afanarnos con algunas cosas? Pero la palabra de Dios dice aquí en el versículo 8: por eso, si tenemos alimento y ropa, podemos darnos por satisfechos. Podemos estar contentos si tenemos ¿qué? Alimento y abrigo y ropa, ¿no? Combatimos muchas veces el fracaso, combatimos muchas veces el afanarnos cuando estamos seguros de que nosotros estamos haciendo las cosas correctas de parte de Dios. A ver si así me escucho, que de repente está... A ver, ok. Entonces, ¿cuántos de nosotros a veces, por querer alcanzar algo sin estar presente el consejo de Dios, cuántos de nosotros a veces nos frustramos, cuántos de nosotros a veces nos desesperamos y a veces hasta decimos, ya fracasé en esto porque no consigo lo que estoy pretendiendo perseguir? Esto de vivir en el temor al fracaso es algo que mantiene a la gente con los brazos atados, sin querer avanzar. Es como cuando alguno de nosotros tiene algún problema
en el cuerpo algún granito, alguna peca, alguna cana y eso. Dice, pues yo ya sé vivir así, ¿no? Hay quienes saben vivir con sus canitas, pero hay otros que dicen, no, me las tengo que pintar. Hay unos que quieren vivir con sus canitas acá también y otros dicen, no, me las tengo que pintar. Eso es que es decisión de cada uno, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces, esto no nos tendría que quitar el sueño para nada. No podemos estarnos afanando en esas cuestiones. La elección es nuestra con respecto a si hacemos o no hacemos las cosas, porque hay cosas que podemos eliminar de nuestra vida y hay cosas que decimos pues que ahí se queden, no pasa nada, no sucede nada. Así que vamos a ver como punto número 1 qué es lo que Dios quiere y cómo quiere que vivamos en contentamiento. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos las cosas a la manera propia, cuando nosotros hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, muchas veces nos vamos a desgastar. Y aquí es donde normalmente fallamos, cuando ignoramos a Dios, porque formulamos nuestros propios criterios, en lugar de preguntarle a Dios si es su voluntad hacer esto o hacer aquello. ¿Sí? Pedir que nos bendiga si estamos bien para hacer esto o para hacer aquello. Normalmente le llamamos o le clamamos cuando estamos en algún problema. Y nuestras vidas de contentamiento debe de ser todo el tiempo, no cuando estemos en un problema. Y es ahí donde fallamos, donde de repente por ese afán de querer nuestro propio beneficio es cuando fallamos. Señor, tendríamos que preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú deseas de mi vida? Siempre deberíamos preguntarnos, ¿lo que tengo en mi mente está realmente sincronizado con lo que tú tienes también en tu mente para mi vida? Y hay un ejemplo en la Biblia, lo vamos a leer, si lo quiere buscar usted ahí en Josué, en el capítulo 9, Josué capítulo 9. Y hay un ejemplo muy palpable de esto, de que a veces nosotros queremos hacer las cosas sin preguntarle a Dios. ¿Sí? Hay cosas que a veces hacemos, no le preguntamos a Dios y luego vienen las consecuencias y vienen los problemas a nuestras vidas porque creímos que era de esa manera, porque pues así mi razonamiento me lo estaba poniendo para que yo lo hiciera. Y no le consultamos a Dios. Resulta que en este episodio de Josué capítulo 9 versículo 14 hay una consecuencia, porque durante la conquista de Canaán los gabaonitas engañaron a Josué. En ese tiempo, cuando Josué era un general bien tremendo, que fue el sucesor de Moisés. En ese tiempo los israelitas tenían un poder militar muy grande. Los gabaonitas entonces estaban atemorizados del pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que hicieron los gabaonitas? Dice, tomando pan mohoso y viejas vestiduras, llegaron allí a donde estaba el pueblo de Israel, Josué y todo el pueblo, y le dijeron, no, pues nosotros venimos de un largo viaje, ¿no? Vean cómo estamos. La apariencia que tenían esos hombres eran de que eran pobres, todas las ropas desgarradas, pero ellos así lo pusieron. Los gabaonitas engañaron pues al pueblo de Israel, y al mismo Josué lo engañaron. Cuando entonces ellos tenían ese temor de que los israelitas, lo que el pueblo de Israel le pudieran hacer, pues ellos les resultó su engaño, ¿sí? Fueron engañados. Dice la palabra, Josué y los demás dirigentes finalmente les creyeron. En el versículo 14, finalmente les creyeron. No se preocuparon de qué, de preguntarle a Dios. No se preocuparon, ¿sí? Sino que hicieron un pacto de paz con ellos. Luego los jefes de Israel ratificaron el pacto con ese juramento. ¿Cuál era el juramento? El juramento que Israel hizo con los gabaonitas es que no los iban a matar, porque recuerden que en aquel tiempo eso era así. O sea, Dios decía, vayan y destruyan a ese pueblo, vayan y destruyan a esos reyes, a
a esos ejércitos. Pero estos se confiaron tanto por no preguntarle a Dios, se confiaron tanto que hoy en día están pagando las consecuencias el pueblo de Israel por no consultar a Dios. Y así podemos ver muchas otras cuestiones que en la palabra de Dios nos enseña que por no preguntarle a Dios, no consultar a Dios, están las consecuencias. Entonces, como punto número 1, yo debo de ser más cauteloso, más precavido, más consciente de lo que voy a hacer. Y si en Dios tengo la palabra profética más segura, y si yo puedo consultar la palabra o puedo consultar a alguien que conoce la palabra y me puede dar un buen consejo antes de decidir algo, hermanos, creo que las cosas nos pueden salir mejor y no vamos a estar preocupados. ¿Saben por qué son las preocupaciones? ¿Saben por qué tanta presión y tanta angustia que luego tenemos? Precisamente porque descuidamos esas preguntas o esa relación con Dios. Porque queremos hacer las cosas como nosotros creemos, que ni siquiera le decimos, Señor, ¿será bueno que esto que voy a hacer tú lo apruebas? No invertimos el tiempo necesario para poderle preguntar a Dios. En pocas palabras, ellos no preguntaron, el pueblo de Dios no le preguntó a Dios, ni pidieron su consejo, ni tampoco mucho menos oraron acerca de hacer este trato con los gabaonitas. Y la consecuencia, como les digo, aún las vemos entre el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Vamos a Proverbios capítulo 19. Proverbios 19. Sí, versículo 21. Proverbios 19, 21. Y entonces la palabra de Dios en este proverbio dice, la gente tiene muchas ideas. ¿Cuántos de ustedes tienen muchas ideas? Todos tenemos muchas ideas. La gente tiene muchas ideas, pero solo se hará realidad la decisión del Señor. Está bien claro. La gente tiene muchas ideas. La gente tiene muchas cosas en su cabeza, tiene muchos planes, muchas metas, y además si a eso le agregamos que la gente es muy apta, la gente es muy hábil para los negocios, la gente es muy hábil para este trabajo, para este otro trabajo, son muy aptos, son muy hábiles, pero confían ¿en qué? En sus propias fuerzas. Si no consultan a Dios, si no oran a Dios, dice la palabra, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Esa es otra versión. Pero aquí en la PDT habla muy clarito, la gente tiene muchas ideas, pero solo será realidad la decisión, ¿la qué? La decisión del Señor. Y aquí está muy claro de que nosotros a veces tomamos decisiones, pero no consultamos y no le preguntamos a Dios. Por eso yo empecé preguntándoles, ¿están contentos? Hoy en día están contentos. Porque si ustedes se están dejando guiar por Dios, si ustedes se están dejando dirigir por Dios, deben estar muy contentos. ¿Saben por qué? Porque Dios está muy contento con ustedes. Porque cuando nosotros nos dejamos guiar por Él, Dios, imagínense si uno que es su hijo y que siente muy bonito cuando alguien le sigue, cuando alguien le obedece, cuando alguien se deja guiar por Dios, uno como hijo de Dios o como siervo, ¿no? De repente cuando yo veo que la gente realmente sí se está dejando guiar por Dios, siento bien hermoso, siento bien bonito, de verdad, porque sé que Dios lo va a bendecir. ¿Cuántas veces no les digo, esperen, no es cierto? Esperen porque ya viene la bendición, porque te he visto que eres fiel, he visto que estás esperando realmente que la respuesta de Dios se manifieste. Espera un poquito, porque ¿saben? Sí estuvo muy fuerte lo que vivimos hace 7 años para acá, estuvo muy fuerte, y luego se atraviesa la pandemia, pues más todavía. Vinieron muchas situaciones muy difíciles, pero quiero decirle que el Señor nos va a llenar de mucha bendición, de mucha abundancia, y sobre todo nos va a permitir vivir contentos.
de aquí en adelante. Dice la palabra, cuando Jesús venga a esta tierra por segunda vez, ¿hallará fe? ¿Hallará fe en la gente? Y mire, y si no estamos contentos con lo que hoy somos y hoy tenemos, si no estamos contentos con lo que hoy Dios nos ha dado, ¿cómo vamos a poder tener fe en ese Dios que da todo? O sea, no se puede. Si yo vivo contento, si yo vivo agradecido, si yo vivo satisfecho con lo que Dios me ha dado hasta el día de hoy, es porque tengo fe. Si estoy en angustia, si estoy en desesperación, si ya no encuentro la salida, si de repente ya quiero tirar la toalla, ya quiero hacer muchas cosas, es porque ¿qué? Porque no estoy confiando en Dios y no estoy contento. ¿Dios qué quiere de nosotros como sus hijos? Que vivamos en paz, que tengamos vidas felices y tranquilas. Y esta palabra que acabamos de leer de Timoteo que dice que debemos vivir en contentamiento, sí, es verdad que los que sirven, que los que se entregan a Dios, que los que están en las cosas de Dios, son muy ricos. Pero Pablo se refería ¿a qué? A los que están confiando en el Señor. ¿Cómo es posible que entonces nosotros hoy no podamos entender esta palabra? Muchos son los planes en el corazón del hombre, muchos son las ideas que tiene el hombre, pero el consejo final lo da Dios, y ese consejo final va a permanecer en esta versión. Dice, y la decisión de Dios será la última. Entonces debemos entender, ese es como primer punto, poder entregarle al Señor nuestras decisiones. Número dos, organizarnos u ordenar todo en nuestra vida nos acarreará o estaremos recibiendo mucha bendición. Organizar u ordenar todo en nuestra vida nos traerá mucha bendición. Démonos cuenta que todo lo que hacemos aquí en esta tierra, todo tiene un efecto. ¿Se acuerdan de ese efecto de que si yo robo una pelota de esponja hacia la pared, ¿qué va a pasar? Esa pelota va a regresar, ¿sí? Si yo empiezo a organizar, si yo empiezo a tener un orden ya que se establece en la palabra de Dios para mi vida, de verdad que muchas cosas van a pasar en mi vida, porque de repente yo puedo tener muchas ideas y puedo demostrarle a Dios que soy una persona que me dejo dirigir por Él, y de repente yo puedo dejar que mis habilidades y todo lo que yo tengo, Dios lo maneje, Dios lo haga, Dios lo tome, sí. Pero si yo no me organizo, porque Dios, acuérdese que Dios es un Dios de orden, si yo no me organizo, si yo no decido tener un orden en todo lo que hago, pues entonces va a faltar ese ingrediente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo empiezo a pensar, esto que voy a hacer va a salir mal, esto que yo voy a hacer no me va a funcionar, ¿en qué estoy confiando? ¿En quién estoy depositando la confianza? En mí mismo. Pero si me empiezo a organizar aquí en la mente y digo, Señor, a final de cuentas, si hoy no sale lo que yo tengo planeado en este día, sé que tú lo vas a poner el día para que esto pueda funcionar en mi vida. Yo necesito que este trámite salga, yo necesito que mi hijo así, yo necesito que mi hija así, yo necesito que mi esposo esto, yo necesito que se abra una puerta de este trabajo, yo necesito esto. Ok, debo de organizarme acá, debo decirle, Señor, primeramente tú me has dado mucha habilidad y estoy depositando mi confianza en ti. Tú me has dado muchas aptitudes para hacer algo. Tú sabes que necesito trabajo. Tú sabes que necesito este empleo, tú sabes que necesito generar, tú lo sabes. Entonces yo me empiezo a organizar, hermano, y todo lo que yo haga hacia adelante, en vez de decir, me va a salir mal todo, no. Este ejemplo de aventar una pelota a la pared y que esa pelota va a rebotar, es el clásico ejemplo de todo lo que tú quieres que hagan contigo, hazlo tú
con los demás. ¿Se acuerdan de la famosa regla de oro? La regla de oro es: haz con los demás lo que quieras que hagan contigo. Es la ley de la acción y la reacción. Entonces, ¿qué es lo que tengo que organizar de aquí en adelante en mi vida? Tengo que organizar que la gente que está a mi alrededor primeramente sea bendecida. Yo quiero lo mejor para la gente. Yo quiero organizarme bien en mi mente. Quiero tener bien fijo, bien claro que yo necesito y quiero y anhelo que la gente que está a mi alrededor, que mi iglesia, que mi casa, que mi familia sea bendecida. Porque lo que tú deseas, lo que tú anhelas, eso es lo que a ti se te va a regresar. Es la famosa regla de oro que está en Mateo. Lo que tú quieres que le suceda a la otra persona, te va a suceder a ti. Entonces, nada de que no puedo, nada de que esto está muy complicado, nada de que esto no lo voy a continuar haciendo porque no me va a salir. No. Por eso que debemos organizarnos bien aquí, ¿sí? Hay un pasaje también para esto que estoy explicando. Está en Proverbios, pero ahora del 14, Proverbios 14 y 15. El ingenuo, 14 y 15 de Proverbios. El tonto, fíjense aquí, dice: el tonto se cree todo lo que le dicen, pero el inteligente se fija bien por dónde va. Y esta palabra en esta versión dice: el ingenuo todo lo cree, el prudente mide bien sus pasos. Entonces, ¿saben cuál es el problema? Que tenemos la mente llena de todo lo que se nos ha dicho por mucho tiempo y lo que hoy pasa, y la gente se lo cree. Oye, ¿qué crees? Que ya se va a acabar el mundo. Oye, que ya va a pasar esto y que esto otro. Y entonces, ¿saben? Las noticias y todo lo que nos comentan, lejos de ponernos tranquilos, nos inquietan. Yo no les digo que no vean noticias. O sea, ver noticias es bueno para saber qué es lo que está pasando alrededor del mundo. Pero ustedes y yo no deberíamos dejarnos influenciar por esas cosas que suceden en el mundo. Entonces dice aquí la palabra que el tonto se cree todo lo que le dicen. El tonto se cree todo lo que le dicen. Pero el inteligente se fija bien por dónde va. El inteligente se fija bien por dónde camina. El inteligente aprende a ordenar y a organizar bien todo su ser, todo espíritu, alma, cuerpo y mente, para que pueda entonces progresar lo que Dios tiene para esa vida. Así que las características de esta ley que les acabo de decir, la acción y la reacción, esa se va a dar tarde que temprano. O la otra ley que dice, y que según se descubrió hace muchos años, cuando Dios ya desde un principio lo había establecido: aquel que siembra amor va a cosechar amor. No puede ser de otra manera. Las leyes de la agricultura es que si siembran una semillita de aguacate, ¿de qué? O de maicito, ¿qué va a salir? ¿Va a salir el género diferente a lo que sembraron? No, va a salir exactamente lo que se sembró. Esa ley ya Dios ya la había establecido desde hace mucho tiempo. Y nosotros debemos entender ese punto. Yo todo lo que siembro, tarde que temprano se va a reflejar en lo que estoy viviendo. Por eso es que yo siembro y debo de estar contento. Siembro y debo de estar tranquilo. Siembro y debo tener paz. ¿Sí se da cuenta? Pero si yo dejo de sembrar, si yo dejo de bendecir a la gente, si yo dejo de pensar por el bien de la gente, si solamente me limito a yo querer tener, a la soberbia, al orgullo, al que yo, ¿sabe? Eso nos va a acarrear mucha falta de contentamiento. Se nos va a quitar la paz. Se nos va a quitar el gozo.
Pero si hacemos lo que Dios en su palabra nos enseña, que debemos desearle a los demás, debemos desearle a nuestra familia, a los que están cerca, a los que están lejos, desearles lo mejor, bendición. Aquí ya les comenté en alguna ocasión que hasta como familias, luego de repente no queremos que prospere nuestro hermano, nuestra hermana. ¿Saben ustedes que la envidia siempre ha existido y seguirá existiendo? Y dicen algunos dichos ahí, algunos pensamientos muy buenos, la verdad. Dice, si alguien te está envidiando es porque realmente estás haciendo bien las cosas. ¿Y quién es el que envidia? ¿Qué es lo que está pasando en su corazón? Se está carcomiendo su corazón, el que envidia. El que no tiene contentamiento con el vestido y con la comida. Se da cuenta que es muy diferente la forma de vida que Jesús quiere que tengamos con la demás gente. Que quitarnos todo eso que traemos aquí, el que nos estén diciendo algo y que nosotros no la creamos, es algo que nos está perjudicando y que nos está quitando el sueño, y que nos está quitando el gozo, y que nos está quitando el estar contentos. ¿Por qué no practicamos un día, por qué no probamos un día de decirle a Dios, Señor, un día sí, que yo esté consciente de que yo pueda estar contento todo el día? Y entonces Él sabe qué va a hacer el Señor. Va a decir, pues empieza a bendecir, empieza a dar, empieza a desprenderte, empieza a hacer las cosas que antes no hacías por los demás, empieza a hacer para que tengas contentamiento todo el día. Entonces, esto de vivir en contentamiento, hermanos, no es así como que cualquier cosa, es que tenemos que trabajar. Por eso es que hablamos de que debemos entonces organizar y ordenar lo que hoy tenemos en este CPU, porque estamos tan llenos de muchas cosas que nos han metido a la cabeza por muchos años, que la palabra de Dios tiene que ocupar ya el lugar, quitar todo eso y que la palabra de Dios, para que automáticamente o espontáneamente nosotros podamos bendecir a la gente sin ningún problema. Y tampoco vamos a decir, Señor, ¿por qué a él sí lo estás bendiciendo y a mí no? No, al contrario. Lo que vamos a decir es, Señor, gracias porque quizás tú me diste la bendición de orar por esta persona y hoy veo el resultado, aunque yo ande por la calle de la amargura. Porque Dios no se queda con nada. Si tú bendices, si tú das, si tú organizas todo en tu vida y cambias ya ese chip, la verdad es que va a pasar lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 68, me parece. 6:68 de Proverbios, a ver si es cierto. No es 68. Llega el 35 de Ajá. Es el de la hormiga, que yo aquí puse mal. 6, del 6:6. Perezoso, sigue el ejemplo de la hormiga. Mira lo que hace y aprende de ella. La hormiga no tiene quien la mande. La hormiga no tiene jefe. La hormiga no tiene líder. Sin embargo, durante el verano reúne todo su alimento. Guarda su comida en la cosecha. Perezoso, ¿cuánto tiempo permanecerás allí acostado? ¿Cuándo te levantarás? El perezoso dice, necesito una siesta, me acostaré por un rato. Así te llegará la pobreza, como si un ladrón hubiera venido y se hubiera llevado todo. Aprendamos entonces de este pasaje. Mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. ¿Sí? Tenemos que saber ser sabios en esta vida. No debemos esperar, ¿sí?, a que las cosas sucedan. Debemos hacer que sucedan las cosas nosotros. Acuérdense que una vez también comentamos que hay dos clases de personas: las personas que esperan que sucedan las cosas y las personas que hacen que las cosas sucedan. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo manos a la obra, porque estoy confiando en Dios, porque estoy poniendo mi vida en Dios. Cuando yo pongo mi vida en Dios, estoy poniendo mis habilidades, mis aptitudes, mis conocimientos, todo absolutamente.
Y Él los ocupa, Él ocupa todo eso para bendecirnos y que por nuestro canal también seamos de bendición para otros. En esta vida, si no venimos a servir, no servimos para nada. En esta vida tenemos que empezar a tener otra forma de pensar. Número 3, ser concretos y realistas. Debemos ser concretos y realistas. No debemos hacernos sueños guajiros, ni tampoco pretender hacer algo que quizás no lo vamos a poder lograr. Debemos ser concretos y realistas, ¿sí? Algunas de nuestras frustraciones que a veces tenemos son el resultado de esperar lo imposible. Tenemos que aprender a ser realistas. Es mejor tener metas o es mejor hacer cosas que sí podemos hacer y no aquellas que están fuera de la realidad y que nos van a frustrar, porque nunca vamos a poder alcanzar eso. Podremos decir, ¿y qué es entonces la fe o los milagros? No dice que debemos esperar, sí, pero hay que ser realistas. Recordemos una cosa, que estamos estudiando las cosas que de repente nos pueden truncar lo que estamos haciendo y eso nos va a frustrar. Tenemos que aprender a considerar a Dios en todas nuestras decisiones. ¿Saben qué pasa? Que a veces nosotros queremos ser dioses. A veces nosotros queremos ponernos en el lugar de Dios y solucionar o querer solucionar la vida de todos. Y queremos ser dioses cuando de repente está fuera de nuestro alcance. Cuando debemos entonces, ¿qué? Aprender a poner todas las cosas y considerar a Dios en todas nuestras decisiones y no solo creerle en aquellas que nos convienen. A ver, sí, Señor, yo creo que esto sí lo vas a permitir, pero esto yo creo que no, porque como que para mí es muy imposible que se cumpla. ¿Sabe? Dios, ya lo vimos también, Dios no juega con nuestras emociones ni con nuestros sentimientos. Dios nos dice claramente, yo soy Dios, y cuando determino hacer algo en tu vida, la hago. A veces tiene mucha paciencia Dios con nosotros, a veces Dios nos permite que nos movamos de diferentes maneras y a nuestra manera, ¿sí? Para que entonces después venga Él y diga, ya ves, te dejé hacer lo que tú querías, pero a final de cuentas se cumple lo que yo digo. ¿Sí? Entonces, esto de poder ser concretos y realistas nos debe llevar a algo. Proverbios, ahora vamos a ver el 14, pero desde el 15 hasta el 18. Ahí estábamos en Proverbios capítulo 14, del 15 al 18, ya completo. El tonto se cree todo lo que le dicen, pero el inteligente se fija bien por dónde va. Fíjese, el sabio lo piensa 2 veces y se aparta del mal, pero el bruto es descarado y se mete de lleno. El que se enoja fácilmente hace locuras y el perverso será menospreciado. Versículo 18. Los tontos recibirán el pago de su estupidez, pero los sabios serán recompensados por su conocimiento. Está bien dura esta palabra, ¿verdad que sí? 15, Proverbios 14, del 15 hasta el 18. Aquí estamos hablando ya de que a veces debemos ser concretos y realistas, ¿no? Y a veces no debemos ser ingenuos. Dice, el ingenuo todo lo cree, el prudente mide bien sus pasos, el sabio teme y se aparta del mal, el insensato es insolente y confiado, el que fácilmente se enoja comete locuras, y el hombre perverso es aborrecido. Los ingenuos heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Debemos entonces, amados, debemos ser concretos y realistas con lo que somos, con lo que tenemos y con lo que hablamos. ¿Sí? ¿Que quiere un trabajo? ¿Quiere un trabajo? Pídeselo al Señor tal como tú crees que puedes desarrollar ese trabajo.
¿sí? Sé concreto con Dios. Yo quiero un trabajo así, 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 y además que me paguen por hacer ese trabajo y que me paguen bien. A veces no recibimos porque no pedimos, ¿verdad? Dice la palabra. Es que no tenemos sabiduría, y los que tienen falta de sabiduría, dice la palabra, pídala. En Santiago, pídala. Pero no tienen sabiduría porque no se la han pedido a Dios, dice la palabra. O sea, aquí habla de eso, habla de sabiduría. Nosotros debemos saber cómo pedir, saber cómo comportarnos, saber cómo pensar, saber cómo actuar. Nosotros necesitamos ser concretos y realistas para que el Señor nos bendiga. Número 4. Hay que aprender a no ser explosivos. Hay que aprender a no ser explosivos ni reactivos. O sea, a veces cualquier cosita, ¡pum!, nos prendemos. Hay que aprender a no ser explosivos ni reactivos. Como esto, esta reacción de cuando aviento una pelota, si yo la aviento así fuerte, capaz que si no tengo reflejos, esa pelota me puede rebotar en la cara, en un ojo. ¿No yo? O sea, si yo la aviento fuerte porque estoy enojado, porque estoy así bien encabritado, de repente la y me puede rebotar. ¿Qué pasa en los videos que vemos a veces? Que también patean las cosas y quieren patear al perro y el perro se hace un lado y le tiran a la pared y ya muchas... ¿Por qué? Porque reaccionan. Hay una reacción, hay una explosión ahí. Y debemos tener cuidado con eso. Las reacciones reactivas, muchas veces no provee mucha sabiduría cuando estamos en un problema. ¿Sí? La reacción reactiva a veces nos mete en problemas porque no dejamos ni siquiera que se arregle el problema. Somos tan reactivos que de repente reaccionamos a la primera. Y si añadimos a la reactividad, añadimos explosividad, es por eso que a veces no podemos estar contentos con la gente. Y a veces decimos, es que todos están en contra de mí, pero el problema soy yo. El problema soy yo porque no he querido cuidar esta reactividad y esta explosividad. No quiero tener, me falta esa sabiduría de poder solucionar las situaciones. En la iglesia pasa mucho, en las familias pasa mucho, en los trabajos pasa mucho. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos cuidar? No, hay que cuidar, aprender a no ser explosivos ni reactivos, porque eso nos puede causar problemas. Nosotros a veces actuamos negativamente a lo que nosotros queremos. Fíjense, actuamos a veces negativamente a lo que nosotros queremos, porque quiere ganar el yo ante una situación. Peleas y defiendes tus derechos. Es que es mi derecho. Y a veces tenemos la razón de algo. Escuche bien esto, tenemos la razón de algo, pero la forma en como lo decimos es la equivocada. ¿Por qué? Porque la gente no está como para soportarnos nuestra forma de ser. Y tengo razón. Y yo puedo llegar y gritar y decir, tengo la razón. Ajá, sí tienes la razón, pero lo estás diciendo y lo estás demostrando de una manera equivocada. Y así no se van a resolver las cosas. Es una forma de ser reactivos y explosivos. Cuando a veces yo digo, tengo mis derechos, ¿qué pasa? A veces damos la media vuelta y nos vamos. No queremos continuar con el asunto porque sabemos que a lo mejor vamos a perder. ¿Sí? O a veces regresamos con una nueva visión para mejorar tu reacción, para mejorar nuestra reacción. Pero esto que les estoy diciendo es cuestión de decisión. Todo el mensaje va en base a tomar las mejores decisiones. Porque al final de cuentas, ¿qué dice la palabra? Que si yo consulto a Dios, la última decisión es la de Él.
Y si yo tomo la decisión de que Él sea el que me guíe, el que me ministre, el que me lleve, vamos a seguir viviendo en una vida de contentamiento. Así que dejemos la ira, hay que desechar el enojo. No te excites en manera alguna a hacer malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Salmo 37, 89. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos tarde que temprano. Pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Yo espero cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando Jesús venga por segunda vez. Y vuelvo a repetirles, amados, cuando Jesús venga, ¿habrá fe en la tierra? Cuando Jesús venga, ¿nos encontrará contentos? Cuando Jesús venga, ¿nos encontrará tranquilos? Cuando Jesús venga, nos encontrará amándonos unos a otros. Cuando Jesús venga, nos encontrará soportándonos unos a otros. Porque se siente bien feo. Hoy, que somos cristianos, se siente muy feo cuando tenemos una discusión en el trabajo con alguna persona que no conoce de Dios y yo me pongo el tú por tú. ¿Sabe? El que se perjudica soy yo, porque yo soy el que conozco de Dios. Y el corazón redarguye, y la mente redarguye, y la conciencia redarguye, y dice, ¿qué pasó? Y la persona con la que ustedes discuten allá en el trabajo, o allá en su casa, en su vecindario, allá en su colonia, que no conocen al Señor y ustedes discuten por una situación, los únicos que se van a sentir más mal somos nosotros. Porque, ¿sabe? El espíritu se entristece cuando actuamos de esta manera, cuando somos explosivos, cuando no queremos tomar buenas decisiones, cuando en vez de solucionar el problema lo empeoramos nosotros. ¿Por qué? Porque tengo derechos, porque tengo la razón, ¿no? Y entonces empeoramos. Ya les he comentado que cuando tengamos una situación así, lo mejor es bendecir de todo corazón a la persona con la que están discutiendo. Y decirle, ok, está bien, ahorita estamos a lo mejor, pero yo te bendigo, de verdad te bendigo. Con eso, ustedes están ya del otro lado y su corazón sigue contento. ¿De qué se trata este mensaje, amados? Se trata de que ustedes ya no se mortifiquen, ya no se preocupen, ya no tomen decisiones precipitadas o decisiones personales. Tenemos algo muy importante de nuestra vida, tenemos algo que nos garantiza poder vivir una vida llena de contentamiento, la palabra de Dios. Si yo no la escucho, no la escudriño, no la leo, no la aplico a mi vida, pues voy a tener muchos problemas. Tal vez no podamos escalar una montaña, pero podemos hacer un túnel o podemos rodearlo. Pero ¿verdad que sí podemos con las fuerzas de Dios? Es que está bien grandota, yo capaz que no la voy a poder. No, pero hay más estrategias que Dios nos puede dar y sin cansarnos mucho. A veces, dice la palabra, a veces trabajamos y no vemos nada. El Salmo 127 lo dice: los constructores construyen pero no ven nada. ¿Por qué? Porque están construyendo sobre una base humana y no sobre la base que da Dios. En vano los que se levantan muy temprano. Ahí abajo hay que bajarle, hermano, abajo en el aparato de donde está un micrófono, hay que bajarle poquito ahí. Eso, ahí. En vano nos levantamos temprano, en vano.
¿Por qué? Porque en vez de levantarnos temprano y bendecir a la gente y ver que la gente esté bien, ¿qué hacemos? Queremos dañarla, queremos que la gente haga lo que nosotros queremos y muchas cosas. Hermanos, la vida en el Señor, la vida de contentamiento no es de esa manera. Y viene el otro punto, el punto número 5. Debemos saber perdonar. ¿Nos podría repetir el salmo que nos dijo? Ajá, el salmo es el 37, 89. ¿No hay? 37, 89. Ahora estoy fallando con los pasajes, ¿verdad? 37, 88, nada más hasta el 88. Es que dice 37, 89. Este salmo dice: deja la ira y desecha el enojo. No, sí, es que aquí yo tengo 89, pero no es 89, no hay 89. Salmo 37. El 19 dice: ellos nunca sufrirán cuando lleguen los malos momentos y siempre tendrán comida en tiempos de escasez. En cambio, los perversos serán destruidos. ¿Puedo leer 37, 8? 37, 8. Dice, no te exaltes, no te molestes, no dejes que tu ira te llene a ti también. Haces cosas malas. Exacto, no te exaltes, no te molestes, no dejes que tu ira te lleve a ti también a hacer cosas malas. Ese es el Salmo 37, 8. Fíjense, el 1. No permitas que los perversos te inquieten, ni sientas envidia de los que hacen maldades. Pero este pasaje que yo les leí, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Ahora, ¿dónde está? Entonces este es el 37.8. Nada más que esta es otra versión. Pero este es el Salmo 37.8, no es 89. Yo aquí le añadí otro número. 37.8. ¿Sí? Entonces el otro punto es, ¿qué dije? ¿Trata de perdonar o qué? 8 y 9. Ok. Entonces me faltó aquí el guioncito. Por eso puse 89, me faltó el guioncito. 8 y 9. Sí, el 9 dice: porque los perversos serán destruidos y los que esperan al Señor obtendrán la tierra prometida. Es 8 y 9. Miren, por un guioncito, ¿dónde andamos? Ay, ay, ay. Bueno, perdón. Pasamos al otro punto. El otro punto es: aprende a perdonar. ¿O qué les dice? Saber perdonar. Me va a acarrear mucha bendición también. Fíjense, muchas veces nuestras frustraciones caminan en dos sentidos. Cuando nos frustramos, cuando no hacemos las cosas correctas, eso camina en dos sentidos: con las cosas y con las personas. ¿Sí? La frustración puede caminar en dos sentidos. Con las cosas, de repente el papá despistado, las llaves del carro, a todo el mundo las llaves del carro. No, yo aquí las dejé las llaves ¿dónde están las llaves del carro? Y empezó. Después con mis
Y acá los tiene sus lentes. ¿Dónde están mis lentes? ¿Dónde están mis lentes? Y acá están. Entonces fíjense, nos pasa con las cosas y con las personas cuando nos frustramos, ¿no? Y así les puedo mencionar muchos, pero no quiero pisar callos, porque si no, toda la realidad es mera coincidencia. Entonces, así pasa. Ahora, con las personas nos frustramos porque a veces nosotros queremos pues que las personas piensen como nosotros. Sí, nos frustramos porque muchas veces no están en la misma sintonía. Fíjense, es bien importante que como iglesia estemos en un sentir, en el sentir del Espíritu Santo, pero no por eso voy a pensar igual que ustedes o ustedes van a pensar igual que yo o que no, porque entonces ¿dónde estaría la diversidad de pensamiento que Dios nos da? ¿No es cierto? Pero sí es importante que nosotros como personas podamos entender que nos pueden dañar. A las personas no las vamos a poder cambiar por otros modelos, por otras cosas. A las personas no son cosas, las personas no son un carro. Yo puedo a lo mejor cambiar un carro, yo puedo cambiar un celular, yo puedo cambiar muchas cosas, pero las personas no se puede cambiar así. Decir, es que te quiero, mujer, te quiero 2021. No, pero yo soy 68. ¿No? Bueno, 69. No podemos, realmente no podemos cambiar esas cosas, y eso es lo que de repente nos frustra, ¿sí? Como deseas rato, como deseas que te traten, así hazlo tú con la gente. Si no lo puedes arreglar, entonces pide a Dios gracia para amar a la gente. Mateo capítulo 6, 14 y 15, espero no me equivoqué. Mateo capítulo 6, 14 y 15. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Y luego dice, pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre los perdonará a ustedes sus pecados. Si es Mateo 6, 14 y 15. Mateo capítulo 6, 14 y 15. ¿Sí? Porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. Entonces, ¿qué debemos hacer también para estar en contentamiento, para tener contentamiento? ¿No es mejor perdonar al que te ofende? Perdonarlo y bendecirlo. Es mejor. Para poder vivir tranquilos y para poder vivir felices, debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. El Padre Nuestro lo dice muy claro también. Y por último, tenemos que hacer un análisis de lo que hasta hoy hemos vivido. Como punto número 6, hacer un análisis de mi vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos batallado con los inventos de la era moderna? Oiga, yo he batallado muchísimo con todo lo que hay en internet y que ahora nos piden para trabajar con los muchachos. Hemos batallado muchísimo de las redes, en internet. Sí, para algunos adultos en plenitud sería mucho más sencillo seguir utilizando los viejos aparatos, ¿no? Y sistemas. Lo cierto es que no podemos regresar
ya estas cosas, ya esto va avanzando. Sí, pero el punto es que debemos saber qué somos, qué estamos haciendo en este momento para que podamos vivir con esto. Yo les preguntaba a mis alumnos en la secundaria, ¿es mala la tecnología? Y algunos me decían, no maestro, en realidad no es mala. Es malo cuando nosotros hacemos uso incorrecto de lo que está ahí. Pero en realidad la tecnología nos ayuda mucho. Simplifica mi tarea, mejores trabajos, etcétera, etcétera. ¿No, Aldo? La tecnología es buena, ¿verdad? Cuando la sabemos utilizar, cuando la sabemos usar. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros no podemos cambiar, nosotros vamos con el ritmo de vida, nosotros tenemos que establecer hasta este momento quiénes somos. El punto para simplificar nuestra vida es que nosotros debemos eliminar muchas de las cosas que no sirven y meter a nuestro chip cosas que verdaderamente sí sirven. Porque inclusive la palabra de Dios la tienen ya en su celular, ¿no es cierto? Utilizan la tecnología para tener el celular en su teléfono inteligente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ser más ingeniosos, más astutos, más inteligentes para saber vivir el momento que estamos viviendo. Y quiero decirles, hermanos, amados, que la tecnología y la ciencia va a aumentar y la maldad va a aumentar y el amor de muchos se va a enfriar. Cuando menos se lo esperen, alguien que ustedes creían que era de mucha confianza y que los amaba mucho, de repente, por todo lo que estamos viviendo. Y no se sorprendan, porque esto tiene que ir pasando. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Debemos saber hasta este momento quiénes somos, qué tenemos, para que dejemos de frustrarnos de todas las cosas. Pablo decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Eso dónde está? Filipenses 4, 12 y 13. Así que todo lo podemos en Cristo. Hasta el día de hoy tenemos que hacer un poquito de reflexión acerca de cómo estamos viviendo. Recuerden bien, tenemos que organizarnos. Aquí tenemos que organizarnos. Ya no dejemos que las cosas del mundo nos inquieten y nos preocupen. Dice la palabra, el tonto todo lo cree. ¿Saben? Que con tanta tecnología va a llegar un momento que con un holograma van a hacerle saber a la gente que ahí está Cristo, que ya viene Cristo, con un holograma. Por eso Jesús decía, si les dicen que está Cristo aquí, o está Cristo allá, no les crean. Ya están preparando todo eso, hermano. Ya están preparando todo el engaño que viene para la humanidad. Usted, como hijo de Dios, tiene que empezar a analizar su vida y no frustrarse, no presionarse, no preocuparse, sino vivir en contentamiento, porque usted tiene algo extremadamente valioso. Este es un tesoro. Por eso que usted no debe de dejar la oración, no debe de dejar la gratitud, no debe dejar el ayuno, no debe dejar hacer buenas obras. Gálatas 6 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar lo que hemos sembrado. No se cansen, hermanos, no nos cansemos. ¿Vieron cuántas sillas están desocupadas? ¿Por cuánta gente tenemos que orar? ¿Y a cuánta gente tenemos que traer acá? Empecemos a trabajar ya, empecemos a hacer nuestra labor. Y les vuelvo a repetir, cuando compartimos la palabra, cuando le enseñamos a alguien la palabra, nos sentimos muy contentos. Pues a mí me gustaría que toda la iglesia pudiera discipular, evangelizar.
Y por material no paramos, hermanos. Hay mucho material aquí en la iglesia para salir a evangelizar y salir a discipular y tener tiempos, uno o dos días a la semana, tener que ir a visitar a un hermano, una hermana y enseñarle la palabra de Dios. Estamos ya en ese tiempo de que debemos estar contentos haciendo la voluntad del Padre. Vuelvo a repetirles el pasaje de 1 de Timoteo. Está hermoso este pasaje y lo quiero volver a leer. 6. Es verdad que dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho. Es verdad que dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho, pero en el sentido de vivir contento cada uno con lo que tiene. En esa medida, el poder vivir y dedicarse a Dios, ya de por sí la tengo de gana. Ya la tengo de gana. El de por sí ser cristiano, el de por sí considerarme un hijo de Dios, el tener la convicción de mi identidad, ya de por sí eso me tiene que dar mucho contentamiento. ¿Hay veces que lloramos? Sí. O sea, el estar contento no es que todo el tiempo estemos risa y risa. Cuando lloramos, ¿saben? A veces lloramos también de contentamiento, de gozo, lloramos de felicidad. Pero que en realidad la gente diga, ¿qué pasa contigo? O sea, todo el tiempo estás contento, tienes contentamiento en tu vida. Ya viene la renta y no tienes, estás bien contento. Pues es que tengo un Dios muy poderoso, que Él sabe en qué momento. Para memorizar, hermanos, Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. Proverbios 16:32. Ese es un pasaje para que memoricen o reflexionen. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo dejo de enojarme, si yo dejo de airarme, si yo dejo de emberrincharme, ser explosivo, ser reactivo, ¿sabe? Si yo dejo de hacer todo eso, voy a vivir contento. Por eso se los quiero dejar para que lo reflexionen. Rechaza ser atrapado por la frustración y el enojo. Rechaza. Cuando tú sientas que estás enojado, que estás en frustración, rechaza eso. No lo quiero, no lo quiero. Construye una barrera que diga hasta aquí y no más. Hasta aquí y no más. Cero frustración, cero enojo, cero ira. Porque esto no es de Dios. Eso me va a acarrear preocupación, me va a acarrear amargura, me va a acarrear desilusión, me va a acarrear muchas cosas feas. Pero si yo quiero vivir en contentamiento, tengo que aplicar la palabra de Dios a mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, de verdad que yo les amo mucho y de verdad deseo de verdad de todo corazón que ustedes vivan vidas felices, vidas alegres, vidas contentas, que reflejen realmente el amor de Dios. Díganme ustedes si Jesús, estando aquí en la tierra, no se entristecía por lo que sucedía aquí en la tierra. ¿Pero dejaba de vivir contento? No. Yo de verdad me imagino a Jesús teniendo sus encuentros con sus discípulos, ahí vacilando y riendo y gozándose. Y los discípulos, pues no se diga, imagínense, teniendo al Rey de Reyes ahí frente a ellos. Entonces, hay que saber vivir. Hay que arreglar todo lo que tengamos que arreglar en nuestras vidas. No dejemos que la ira, el enojo, no dejemos que la frustración domine nuestro ser. No lo dejemos. Cuando veamos eso,
Vamos a quitarlo de raíz, vamos a quitarlo nosotros, con los clientes. Me he dado cuenta que cuando me platicas acerca de tus clientes te han ayudado mucho porque han visto tu forma de ser. ¿Y tú qué tienes? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Por qué? Porque estás sembrando eso. Cuando tengas ese trabajo, Clemen, cuídalo, haz lo mejor, trabaja como para el Señor. Dile, Señor, gracias por este trabajo y te serviré todavía más. ¿Sí? Todos los que tienen un trabajo, denle gracias a Dios y háganlo lo mejor que se pueda. Pónganse de pie, quiero orar por cada uno de ustedes. Quiero bendecir la vida de todos los que están allá en casita. Dios me los bendiga. Dios esté con ustedes. Dios les quite toda ira, todo enojo, toda frustración, y que el Señor les dé contentamiento, que el Señor les dé paz, les dé tranquilidad en su corazón. Ese es mi deseo y esa es la oración de la congregación. Que Dios me los bendiga. Fuerte abrazo. Bye.